te vas a sentir identificado o identificada con esto que yo te voy a decir en este momento. Quizás en mi familia todas las mujeres están separadas. Yo lo estoy en este momento. Quizás en mi familia todos tienen una enfermedad cardíaca. Yo también estoy padeciendo una enfermedad cardíaca en este momento. Quizás en mi familia todos los hombres fueron adictos. Hoy mi hijo es adicto a las drogas. Muchas veces todas las repeticiones dentro de mi árbol genealógico están representadas por el estudio justamente del transgeneracional. La psicogenealogía sí es una herramienta estudiada por la psicología hace mucho tiempo, en la cual nos lleva a poder observar aquellas actitudes, aquellos vínculos que tuvieron y tiene mi sistema familiar, y que yo hoy quizás inconscientemente estoy repitiendo. ¿Entienden? Todas estas repeticiones en las cuales yo les dije que quizás ustedes se sientan identificados en este momento, están justamente representadas por el transgeneracional, por nuestro árbol genealógico, ¿sí? Por eso, a través de él podemos comprender nuestra historia familiar y tratar de sanar o de modificar personalmente aquello que estamos repitiendo por lealtad, creencia, ¿sí?, a nuestro sistema. Por ejemplo, yo hoy quiero hacer algo distinto a lo que hago siempre, porque creo que yo siempre doy mis gratuitos como en forma de taller y demás. Pero hoy me gustaría hacerlo práctico. Voy a dejar de compartir. Y preparé todo miren todo lo que preparé, pero vieron que yo me gusta preparar todo esto. Pero vamos a hacer, me agarró así para hacer algo distinto. Como buena acuariana, voy a dejar de compartir y vamos a hacerlo práctico. Ahí los veo a todos. Vamos a hacerlo práctico. Me voy a destacar, no se asusten, ahí aparezco en primera destacar para todos. Bien, vamos a hacerlo práctico, porque es más lindo, me parece. Hoy hay mucha ya información, entonces es más lindo ir para mí directamente a la práctica. Ténganme paciencia que voy a poner esto porque no estaba planeado. Vamos a modificar todo lo que estoy haciendo. ¿Qué es el estudio del árbol genealógico? Voy a empezar por ahí. Por ejemplo, hay que tener un concepto, hay conceptos básicos de configuraciones a analizar en mi árbol familiar, como vínculos a trabajar. Los primeros vínculos más importantes son, en realidad, las parentalizaciones. ¿Qué quiere decir? El vínculo con mi mamá y con mi papá. Perdón que me salga tan torcido, pero estoy muy torcida. Esperen que voy a acomodar mejor esto porque si no va a quedar muy desprolijo. Me voy a dar vuelta yo, sin tirar los vincores. Ahí está, para poder hacerlo más prolijo. Ahora sí. Bien. Vamos a poner que acá está mamá, acá está papá. Sí, y aquí, por ejemplo, está, no sé, vamos a poner a Ana como un nombre, en la cual viene a hacer una consulta porque ella hoy, por ejemplo, tiene mucho conflicto con una hija. ¿Sí? Entonces Ana, esperen que bajo un poquitito, ahí está, viene a trabajar justamente el vínculo, tendría que ir al revés, pero bueno, vamos a dejarlo así, que tiene justamente con su hija. Viene justamente a la consulta porque tiene un conflicto. La hija le reclama todo el tiempo a Ana, la rechaza, le exige, o según lo que Ana dice, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no sé, la castiga todo el tiempo. ¿Sí? Pero no podemos mirar para abajo. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo mirar para abajo lo que está viviendo mi hija para sanar su relación con mi hija, sino nunca podemos ir hacia abajo, a observar el sentir hacia abajo, sino por defecto siempre tenemos que ir a mirar hacia arriba. ¿Ok? Hacia arriba, en realidad,
quizás el conflicto con nuestra madre. Pues nos guste o no, mamá y papá nos dieron la vida. Somos un 50 y un 50. Más allá del vínculo que hayamos tenido con ellos, más allá de la experiencia que hemos atravesado. Buena, conflictiva, mala, recontra mala. ¿Entienden? Pero cuando tenemos un conflicto con nuestra hija, no llego a que se vea todo, a ver ahí si se ve todo el pizarrón. Cuando tenemos un conflicto con nuestra hija, siempre tenemos que ir a mirar la relación con nuestra madre. Siempre. ¿Sí? El árbol sirve para sacar a la luz lo que está en realidad escondido, porque está escondido a través de vínculos. Nosotros sin vínculos somos personas que no tenemos vida, ¿entienden? O sea, nosotros estamos programados para vivir justamente en comunidad, porque de esa manera nos sentimos protegidos. Podemos suplir nuestras necesidades básicas, no solo biológicas, sino emocionales y psicológicas. Desde que somos pequeños, nuestro cerebro nos dice que cuando yo estoy en manada, cuando yo estoy en mi tribu, yo estoy a salvo. Y nuestro cerebro, que es el cerebro más primitivo, siempre va a tratar de buscar una solución frente a un conflicto que tenga relación con la supervivencia. ¿Sí? Siempre. Entonces, cuando yo quizás siento el abandono de mamá y soy pequeña, y mamá sale a trabajar, no es que me abandona, sino mamá sale a trabajar, porque quizás mamá y papá se llevan muy mal, se separan, y mamá tiene que ir a trabajar. Entonces yo en ese momento quizás tengo, no sé, 6 años de edad. Vamos a poner así, estoy dando un ejemplo que sale ahora. ¿Ok? Y no me queda mucho espacio, pero acá están mis abuelos, o sea, los padres de mamá. Entonces, a Ana, que es el ejemplo, la va a cuidar su abuela, sus abuelos, en realidad. ¿Sí? Sus abuelos. ¿Por qué? Porque mamá se va a trabajar. Papá se ausenta al separarse, porque forma otra familia, quizás, o porque se fue, o porque discute con mamá, y papá nunca está presente. Entonces Ana toma ese trabajo que mamá se va a trabajar como un abandono, porque un niño no comprende eso. El niño, como niños, tenemos la necesidad de que mamá tiene que estar, porque mamá nos protege, mamá nos alimenta hasta cierta edad. Y papá también tiene que estar, porque papá, cuando yo dejo de necesitar las necesidades básicas, biológicas, que me tiene que dar mamá, que es alimentación y protección, papá viene a sacarme al mundo, a ponerme los límites, a decirme, mira, hasta acá está bien, está mal. Es la energía masculina y energía femenina. Son las dos polaridades que nosotros necesitamos como base desde pequeños. Entonces, muchas veces quizás Ana toma este trabajo de mamá como un abandono. Pero este abandono es inconsciente para el niño. ¿Se entiende? Es totalmente inconsciente. Ana no se da cuenta de que está sufriendo un abandono, sino empieza a rechazar a mamá. Nunca estuviste. ¿Qué empieza a hablar? El niño herido, inconscientemente. Inconscientemente. Entonces, el árbol genealógico nos sirve para buscar y sacar a la luz información vincular, creencias, lealtades, en las cuales están escondidas situaciones vividas con mucho estrés emocional. Quizás Ana tuvo rabia, tuvo ira, tuvo impotencia. Y esto quedó guardado en el inconsciente. ¿Sí? Papá me abandonó, papá se fue con otra mujer. Entonces, esta información de Ana queda guardada en el inconsciente, pero en un momento determinado de su vida, cuando quizás su hija tiene su misma edad, quizás a esto a Ana le sucedió, yo qué sé, vamos a poner que le sucedió a los 3 años de edad, cuando su hija tiene la misma edad que su madre,
empieza a vivenciar la misma ira, la misma bronca, el sentirse abandonada de su madre. Pero si buscamos más atrás aún, seguramente en este árbol, o esto algo simbólico, esta configuración que yo estoy haciendo en este momento, aquí también hubieron abandonos en la parte de sus abuelos. Y todas estas mujeres se han sentido quizás abandonadas. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros hacemos a través de este árbol genealógico, que ustedes lo ven que son redondelitos, triangulitos, en realidad aquí hay un gran movimiento de energía. Porque la emoción es energía, porque la mente es energía, porque nuestro cuerpo, nuestra biología es energía. Y un pensamiento es energía. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el estudio del árbol, empezamos a ver movimientos, emociones, vínculos, situaciones, que han sucedido aquí detrás, dentro de este árbol. ¿Sí? Pero yo esta energía nunca la puedo descargar hacia abajo, sino tengo que ir aprendiendo de las situaciones que han sucedido aquí arriba. Buscar respuestas para poder entender por qué hoy mi hija está actuando de esa manera, pero no mirando a mi hija, llevando la energía hacia abajo, sino yendo hacia arriba. Y así vamos a ir mirando y tomando lo bueno de lo aprendido. ¿Qué quiere decir? Ana, su adulta, no su niña, porque es la niña en realidad la que está hablando en este momento, ¿no es cierto? La niña está hablando, la niña está viendo cómo su mamá se sintió ella abandonada cuando se fue a trabajar. La adulta, Ana adulta, tiene que mirar a su madre adulta como mujer, no como una niña, sino como mujer, y poder observar que su mamá era una mujer que fue abandonada por su padre y que tuvo sentimientos en ese momento. Y que lo que mejor hizo para ella en ese momento es salir a trabajar las 24 horas del día para poder alimentar a Ana. Y que su madre tiene una herida muy profunda también de abandono, en la cual no puede hacer el duelo de separación con su padre. Por eso su madre, todas las nuevas relaciones vinculares que va a tener con los hombres van a ser negativas. Se va a separar y se va a volver a separar. ¿Por qué? Porque no ha sanado la relación con su primer marido. Y así podemos seguir, porque seguramente esta configuración la vamos a ir viendo más arriba, ¿sí? La podemos ir viendo. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo era esa relación con mi madre. Porque quizás yo estoy viendo en mi hija a mi madre. ¿Sí? Entonces yo le preguntaría a Ana, ¿cómo era la relación con tu madre? Y seguramente la hija de Ana, hoy, es un espejo de su mamá. Nos viene a mostrar, nuestros hijos, aquello que quizás no está totalmente sanado, ¿no? ¿Cómo era la relación con tu madre? Porque para el inconsciente o subconsciente solo existe un rol, ¿saben? La hembra, que es mamá. Para mí, mamá es la hembra y papá es el macho biológicamente, desde nuestra biología. Entonces mi hija no es mi madre, pero inconscientemente transmitimos en ella, ¿sí? este conflicto en forma de espejo. Porque toda alma que está dentro de un sistema familiar está para un bien común, para traer una nueva información. ¿Entienden? Para poder proyectar y modificar esta información, este vínculo que no estuvo sano quizás, o destinos muy duros que hubieron dentro de un sistema familiar, para poder comprender y darle el lugar que le corresponde a cada uno. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, acá me están preguntando si era un varón. Si en vez de una hija es un varón, voy a modificar acá,
¿sí? Si es un varón en el cual yo tengo el conflicto con el varón, vamos a mirar a papá. Vamos a mirar a nuestro padre. ¿Se entiende? Y vamos a mirar a nuestra pareja en común. Porque muchas veces mi pareja va a ser el espejo de mi papá. ¿Sí? Si no resuelvo con mi padre, el conflicto que yo tengo va a pasar seguramente a mi hijo. Por eso se analiza primeramente la parentalización en vínculos con nuestros padres y también con nuestras parejas. ¿Sí? Porque nuestras parejas nos ayudan a seguir sanando la relación pendiente con nuestros padres. Acuérdense que para mi mamá, para mí, inconsciente, perdón, mi mamá y mi papá son hembras y machos, que yo escogí para esta experiencia humana que hoy tengo aquí. Antes de encarnar, yo elegí un sistema familiar que me garantice una memoria, ¿entienden? En la cual generalmente me va a condicionar mi árbol biológico para poder sobrevivir, para que a esa manada yo le dé una nueva información de supervivencia. Por eso podemos estudiar los árboles cuando no hay información. Van a decir, Gladys, yo no tengo información y, ¿no es cierto? ¿No puedo estudiar mi árbol? Sí, claro que lo puedo estudiar. Por supuesto que sí. Porque cuando yo abro el campo dentro del inconsciente familiar, la información comienza a fluir. Yo conectada con ese campo, por supuesto, ¿no? Entonces, el estudio del transgeneracional, ahora voy a dar otro ejemplo, o voy a hacer alguno, es fundamental para poder ver los vínculos. ¿Qué vínculos tenemos? ¿Cuáles son las heridas que vamos repitiendo por lealtad a nuestros padres? Porque nosotros, a papá y a mamá, le tenemos una lealtad fiel porque nos han dado la vida, y eso es mucho. Yo hoy estoy acá y tengo que agradecer a mamá que estoy acá, porque quizás mamá me hubiera abortado, pero no, eligió que yo esté aquí. Entonces esa fidelidad que el niño tiene y que tenemos desde que nos biologizamos es superior a cualquier otra. Por eso ustedes pueden estar peleados con sus padres, no lo pueden ver más, pero ese vínculo es fundamental para nuestro crecimiento. Sanar el vínculo con nuestros padres es fundamental para poder sanar al adulto que todos llevamos dentro, que todos tenemos, perdón, y sanar al niño que todos llevamos dentro, al revés. ¿Entienden? Por eso, muchas veces podemos ir mucho más atrás, muchísimo más atrás, para estudiar los vínculos, para estudiar distintas situaciones en las cuales quizás hoy yo estoy repitiendo por lealtad a estos papás que me dieron la vida, a mamá que en realidad me dio la vida, a mamá que trabajó las 24 horas del día por estar conmigo, para darme para alimentarme, ¿no? Para saciar mis necesidades básicas y biológicas que yo necesito. Yo lo sé eso, lo comprendo, pero mi niña interna no lo comprende. Y activa las distintas heridas, las heridas de las distintas heridas de infancia, en las cuales vamos a repetir. Inconscientemente, por supuesto. ¿Sí? Eso no quiere decir que mamá, en determinado momento, porque hay muchas configuraciones de vínculos, si mamá en su momento o papá fue una persona que maltrató a mamá y me maltrató a mí, yo tenga que sanar esa relación a través del amor. Sí, por supuesto que la voy a sanar a través del amor, pero cortando lazos, por ejemplo, liberando ese dolor. No siguiendo con esa lealtad, porque sos papá, me someto a vos y repito tu historia y sigo buscando
a hombres que sean igual a vos, por lealtad, para ser fiel a esta familia, porque todos los hombres fueron maltratadores. Entonces yo hoy busco un hombre en el cual me maltrate. Es inconsciente, ninguna mujer va a querer que un hombre la maltrate. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Gracias, papá, por darme la vida. Pero esto te lo dejo, este paquete no lo quiero para mi vida. Esto es tuyo. Hacete cargo de lo que te corresponde. Lo que yo viví de ustedes dos queda entre ustedes. Ustedes son los adultos, yo soy la pequeña. Entonces, dentro de un sistema familiar, poder reconocer el lugar que ocupamos es fundamental para comprender lo que yo hoy estoy viviendo o estoy repitiendo. ¿Entienden? O aquellas cosas que hay pendientes dentro de un sistema. Recuerden que un sistema familiar es algo así, ¿vieron por qué se llama constelaciones, no? Porque dentro de un sistema familiar todos estos puntitos son necesarios, totalmente necesarios dentro de un sistema. Cuando uno de ellos se excluye, ¿qué quiere decir? Lo sacamos porque este abuelo fue un violador, un alcohólico, lo que fuera, entonces mejor no hablar de este abuelo y lo excluimos, el sistema se rompe. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que todo es energía. La energía no fluye. Entonces automáticamente este sistema, que es un sistema familiar, pero todo se mueve en sistemas, si vamos, ¿no es cierto?, al universo vemos como una constelación, ¿no es cierto? Puede ser planetaria. Si uno de este sistema es excluido, no está por X razón, porque papá se portó mal, se fue, la dejó a mamá, lo excluyo a papá de mi sistema, lo saco de allí, ¿qué sucede acá? Esta energía que fluye dentro del campo, que es necesario para que fluya el amor dentro de un campo, en un sistema, va a tener que ir a buscar otro sistema igual, en el cual pueda incluir a este excluido. Y similar. Por eso, ¿para qué? Para que la energía pueda fluir. Por eso hacer los duelos, reconocer a aquellos que hemos excluido, reconstruye un sistema. Como les dije, siempre y cuando podamos entregar aquello que no corresponde. Que no nos corresponde, porque no es nuestro. A ver, este abuelo fue un violador, entonces, ¿qué hicieron? Lo excluyeron. No, del abuelo no se habla. Bien, ok. No, del abuelo hablemos. Porque esta información deja de fluir. Y después va a venir otro representante, si no se habla del abuelo, a ser el abuelo, que seguro va a ser la cuarta generación, que va a ser su nieto o su bisnieto. Y va a quizás pagar aquello que hizo el abuelo. Y que no se habló. ¿Qué tiene que ver? A ver cómo se soluciona. Incluyendo a este abuelo, diciéndote, te doy lugar dentro de mi sistema. Perteneces a mi sistema. Ahora, lo que hiciste está muy mal. No se hace. Eso no se le hace a las mujeres, o no se hace, no sé, o si era alcohólico, lo que fuere, o si estafó, o si se quedó con tierras. Entonces hoy, este representante del sistema familiar no puede tener su propia casa. ¿Por qué? Porque su abuelo en algún momento fue un estafador y se quedó con todas las tierras en una provincia, por ejemplo. En cambio, cuando el sistema reconoce lo que se hizo mal, con amor y respeto, porque este representante viene a enseñar dentro del sistema que esto no se debe hacer. Como aprendemos cosas buenas, aprendemos también de lo malo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Todos tienen que ser honrados dentro de un sistema, porque por algo están, porque vienen a darme una información. En cambio, si yo lo callo, lo anulo, no lo hablo, de esto no hablemos mejor, que lo vamos a ver en los árboles, o sea, vamos a hacer un árbol y van a ver que de la rama de mamá tienen un montón de información, pero de papá no sabemos nada. ¿Cómo puede ser que un padre no hable a su hijo de su papá? ¿Qué sucede allí?
cuando no habla de su padre. Algo sucedió, ¿no es cierto? De papá mejor, ni me nombres a mí. No, mi papá no sé nada. No. ¿Qué pasó allí con ese vínculo? Entonces, hacer duelos, reconocimientos, dar lugar a aquel excluido. Hasta que eso no se hace, el inconsciente de esta familia no está en paz. Repetimos para poder comprender lo que sucedió. ¿Se entiende? Entonces, a través de esto heredamos culpa. ¿Por qué? Porque quizás la madre de este abuelo se hizo culpable, o la mujer, por este abuelo. Es una vergüenza, ¿no es cierto? O sucede cuando hay hijos, ¿no es cierto?, que van presos. Entonces los padres, en vez de asumir la responsabilidad que le toca a ese integrante de la familia, lo encubrimos. Nos sentimos culpables por ello. Y esa culpa va traspasando de generación en generación. Y hoy, quizás, estamos atravesando un dolor, una culpa, un sentimiento, que no sabemos por qué, que es como cuando vienen a la consulta. La verdad, estoy triste, no sé por qué. Y quizás porque mamá y papá, en algún momento, mamá hizo un aborto, y yo no soy la primera hija, sino que soy la segunda. Y estoy tomando inconscientemente el lugar de la primera, que no me corresponde. Cuando hay un aborto, un duelo no hecho, miren esto. Vamos a hacerlo con los vincores, para dar este ejemplo. Voy a poner un minuto la cámara al costadito, ¿sí? Aparte del árbol familiar, a ver si ahí se ve, trabajamos con vincores. Los vincores son estos muñequitos que se llaman vínculos, que significan vínculos con amor. Bueno, tengo un montón, tenemos emociones, ¿eh? Todos los vincores y también plantillas, ¿sí? Bien. Como yo hice el árbol recién, acuerden que pongo allí para que se vea. De la misma manera, dentro de las constelaciones individuales, porque están las grupales y también están las individuales, utilizamos estos muñequitos en forma de representantes. ¿Qué quiere decir? Aquí va a estar quien representa a mi madre, quizás este va a representar a mi padre, ¿sí? Y así sucesivamente. Estos son los representantes de mi sistema familiar. Nos sirven para proyectar aquello que está en el inconsciente, como acabo de explicar en el árbol, ¿sí? Entonces, dentro de una sesión, podemos utilizar los muñecos, podemos utilizar emociones, podemos utilizar plantillas, podemos utilizar sillas, papeles, como empezó a constelar Hellinger. Podemos utilizar un montón de herramientas, porque son herramientas, que nos van a ayudar a que la persona configure su sistema familiar y pueda volcarlo y observarlo. ¿Entienden? Por ejemplo, si esta pareja ¿sí? tuvo un aborto, vamos a buscar aquí, ahí se ve. Y esta mujer no pudo hacer su duelo, el duelo del aborto de este niño. Fue quizás obligada a abortar por sus padres, por su sistema familiar, por las creencias de ese sistema. Bueno, hay muchas configuraciones vinculares. Esta pareja se queda mirando a este niño no nacido, porque no ha hecho el duelo, no lo ha reconocido con amor, ¿sí? O sea, reconocer y aceptar que en este momento yo como mujer, ¿no es cierto?, hubiera querido quizás tener este niño,
pero inconscientemente, por ser leal a lo que me dijo mi madre, o lo que me dijo mi padre, o lo que las creencias familiares de lo que es el aborto, ejemplo, no pudo hacer el duelo. Y hoy carga con este dolor. Cuando sucede esto en las parejas, generalmente, miren dónde queda la configuración. Queda el niño aquí, separando la pareja. ¿No? Y aquí pueden comenzar los conflictos. Conflictos sexuales, de no volver a tener un hijo, de tener, cuando si quedo embarazada, puedo correr el mismo riesgo, no ser aceptada. ¿Sí? Entonces, los muñecos son solo proyecciones de lo que nosotros sentimos y somos inconscientes de ellos. Nos ayudan a que la persona pueda proyectar aquello que está oculto dentro de su inconsciente. Nada más que eso. Y aquí el constelador no guía a la persona absolutamente en nada. Solo lo que vamos a hacer es tratar de que este sistema vuelva a estar en orden a través de las leyes, de las órdenes del amor, de que el amor fluya, de que todos se puedan mirar, de que se puedan hablar nuevamente, de que pueda hacer el duelo de este niño. ¿Se entiende? Pero jamás le vamos a decir a una persona, tenés que hacer el duelo. No, es solo nada más que la persona va a ir viendo, va a ir el sistema familiar, cuando se abre este campo, que es un campo morfogenético, en donde Hellinger lo llama, hoy se llama vacío, ¿sí? De la cuántica, pero Hellinger lo llamó fenomenológico, porque aquí dentro de este campo, ¿qué quiere decir? Es un campo en el cual, cuando uno se conecta con él, empieza a surgir la información de este gran inconsciente. Inconsciente individual de la persona, inconsciente familiar, inconsciente colectivo. Es un gran vacío en donde está toda la información, y aparte está toda la información que rige a toda la naturaleza. Entonces, cuando el constelador se conecta con este gran campo, la información empieza nos dejamos llevar y fluir por este campo, porque es un movimiento de energía. ¿Entienden? Aquí dentro una constelación no, es totalmente distinto a las técnicas que hacíamos antes. Aquí va a hablar el inconsciente familiar, el inconsciente de la persona, y lo único que hace el constelador es poder llevar a la persona a que pueda observar y buscar su mejor solución a través de sus propios recursos. Por eso las constelaciones trabajan con la física cuántica, ¿sí? Las constelaciones cuánticas, trabajan con hipnosis ericksoniana, con un lenguaje especial y particular en el cual podemos llevar a la persona que pueda observarse a sí misma. Todo eso está dentro de lo que es una constelación familiar, individual. Por eso la constelación individual es más recomendada cuando dentro de una constelación grupal no se puede hacer un cierre o la persona no terminó de comprender esa información que necesitaba observar, y se empezó a hacer la constelación individual para ello. Pero se puede constelar individualmente sin muñecos, por ejemplo. ¿Sí? Podemos constelar con una silla diciendo, este es, no sé, tu padre, el cual no pudo mirar esta mujer, esta niña, o esta mujer. Entonces vamos a representar aquí a su papá, en el cual nunca fue visto. Ella está ocupando el lugar que no le corresponde. Su padre está delante, ella está detrás. No puede tomar la energía de su padre. Entonces lo que hacemos es una proyección. La persona nos va a ir diciendo cómo colocar los muñecos, de qué manera, ¿sí? Y lo que hace el constelador es llevar a que la persona pueda observar la situación que está viviendo, comprender este vínculo, comprender que entre el dar y el tomar no está ordenado, no corresponde. Ella tiene que estar delante de su papá, tomando su energía,
poder mirarlo a los ojos, bueno, distintos tipos de visualizaciones, de rituales que se utilizan para que la persona pueda liberar, porque en realidad lo que se hace es liberar cargas a través de estos movimientos, ¿sí? A través de los vincores. Pero como yo les digo, estos vincores no son tan importantes, porque en realidad se puede constelar sin nada, con papelitos. ¿Se entiende? Después también se puede constelar con las plantillas que se colocan en el piso, y la persona se para dentro de una de ellas, dice, este es tu papá, esto es tu mamá, esto soy yo, esto. O sea, simbolizando el árbol genealógico, simbolizando el sistema familiar en realidad. Para poder observar y para poder comprender, que es lo principal, qué hay detrás de esta situación que yo hoy estoy viviendo y que para mí es un conflicto y no la puedo observar. No puedo comprender aquello que estoy yo viviendo. Por eso, todo este tipo de herramientas es maravilloso para utilizar dentro de las consultas, pero con suma responsabilidad y respeto desde ya, teniendo también, yo hace más de 35 años que enseño, eh, he hecho constelaciones hace mucho tiempo también, pero solo doy las individuales, no doy las grupales, enseño solo online, pero con sumo respeto, por supuesto, y teniendo en cuenta que no toda persona puede constelar, que hay veces que en realidad la persona o tiene que constelar con su psicólogo, o es conveniente que vaya a su psiquiatra, con sumo respeto, porque hoy en día está muy complejo esto de que, ¿no es cierto?, hacemos un curso y a los 2 días estamos constelando. En realidad, seguir estudiando siempre, mirar distintas formas de constelación, constelar generalmente siempre, o aprender con gente que viene constelando, pero en realidad para consultorio, el individual es una herramienta muy eficaz, es una herramienta muy eficaz, porque la persona puede proyectarse a sí misma, proyectar a su sistema familiar a través de este sistema, que son las constelaciones, que es el árbol genealógico, porque el primer paso es hacer el transgeneracional, hacer el proyecto sentido, poder quizás hasta ver cómo fue, porque utilizamos no solo el transgeneracional, la psicogenealogía, sino también cómo fue su embarazo, como qué sucedió a mamá cuando ella estaba o él estaba en la panza de mamá, qué situaciones sucedieron, qué pasó en esa familia, si hubo, cómo mamá vivenció ese embarazo, si fue hijo querido o no querido. Hay un montón de información en la cual estudiamos, ¿sí? Por eso yo dentro de la formación doy aparte, videos totalmente aparte. Doy 3 videos de transgeneracional más 1 de proyecto sentido. Doy las clases y aparte doy clases para práctica. Bueno, acá hay muchos alumnos que pueden decirlo. Tengo muchísimos alumnos. Este año tuve muchísimos alumnos y la verdad que apoyo, por supuesto, particular a cada uno de ellos. Brindar libros, información, pero lo más importante es el compromiso individual de cada uno de ustedes, ¿sí? Al estudiar el árbol genealógico. Yo el árbol lo vengo haciendo hace años, porque lo vengo enseñando en descodificación biológica, que es lo que yo me dediqué hace años, y o sea que lo vengo trabajando, toda la rama de Rotsabat, Jodorowsky y todo lo demás, o sea que le doy una mirada también un poco distinta a través de los egos, trabajamos el árbol y demás, y esto también lo vemos dentro de la formación. Si esta formación que yo voy a dar voy a dejar de compartir, es un poquitito semanal, yo venía dándola mensual, y entre medio haciendo las clases gratuitas y poniendo los videos, todos los audios con los rituales y las visualizaciones del no nacido, del duelo, de pareja sanando el niño interior, a mamá, a papá, todo eso lo doy en audios, en podcast exclusivos, o sea que material hay un montón para estudiar. Pero bueno, siempre acompañándolos a través de mi aprendizaje, por supuesto, y
Después particularmente también en grupos de apoyo individual, en los cuales también me pueden hacer consultas particulares. Así que bueno, esto es un poquito lo que nosotros, o lo que yo hoy estoy haciendo, ¿sí? Dando estas formaciones como ya les expliqué al principio. Voy a leer un poquito, no sé, los chats, o si me quieren hacer algún tipo de pregunta, no sé si el cuadro a la mitad. Claro, bueno, cuando hay hijos no reconocidos, justamente lo que se debe hacer es reconocer a ese niño, darle el lugar que le corresponde, por ejemplo, mismo, o si es un hermano no nacido, ahí lo que hacemos es un ritual, una visualización en la cual es reconocer a ese hermano no nacido, darle el lugar que corresponde. Vos sos mi hermano número tal, te reconozco, sos parte de mi sistema, te honro por ser mi hermano. Porque nosotros de los hermanos lo que hacemos es un vínculo muy especial en el cual compartimos. El primer compartir es a través de nuestros hermanos, aquellos que los tienen, ¿no? Entonces es un vínculo muy especial. No es lo mismo ser el hijo primogénito, el primer hijo, a ser el segundo hijo o el tercer hijo. ¿Sí? Es distinto. Es distinto la información que se maneja dentro de ese sistema en lo que es los hermanos, ¿no? Y los hermanos tienen que ver en el árbol con todo lo material. Entonces también podemos ir a ver ahí, complementando lo transgeneracional, cuando hay conflictos entre los hermanos, que sucede allí con lo material, ¿no? Problemas de trabajo, de herencias, por ejemplo. Si no hay vínculos o no resueltos entre hermanos, por ejemplo. Gladys, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aliuska. Bueno, bienvenida. ¿Dónde Bien. sos? Bueno, yo estoy aquí en la calle haciendo unas cosas, pero aprovecho, no quería perder la clase y quería preguntarte algo. Yo estoy haciendo el árbol, ¿verdad? Pero mi familia también no es que sea muy grande. Entonces, el padre de mi padre, que era mi abuelo, yo nunca lo conocí, él murió a los 23 años en una guerra que hubo en mi país. Yo soy cubana. Y ante el triunfo de la revolución, ellos, bueno, pues lo mandaron a hacer algo, cayeron en una emboscada y él fue muerto de un disparo. Mi padre también no tuvo mucha información porque eso fue un matrimonio de jóvenes. Mi padre es piloto hoy. ¿Cómo eso incidiría más o menos? ¿Ve? Es una cosa Claro, que me él resulta lo que está interesante. haciendo justamente es reparando seguramente esa muerte, ¿no? Ese destino duro que tuvo tu familia en ese momento. Sí, Lo que se él no hace es, tenía más nada. claro, es reconocer este vínculo, porque hay que ver igual qué configuración o qué trauma dejó en la familia, ¿se entiende? Y si todos pudieron hicieron el duelo o no. Nosotros venimos generalmente, la mayoría de nosotros, me incluyo, de descendientes en los cuales tuvieron destierros, estuvieron en guerra, fueron obligados quizás a matar sin quererlo. Y todos esos destinos es lo que hoy estamos sanando, ¿se entiende? Y reconociendo eso, y dándole el lugar Claro. que le corresponde, porque está trayendo una información. Pero ahí tu padre, siendo piloto de avión, seguramente está reparando allí con su Es profesión, porque a través posible. de la profesión reparamos estos vínculos, reparamos estos destinos duros de nuestro sistema familiar, ¿sí? Sí, porque un ejemplo, yo hablaba con él el otro día y él me decía que él detesta la fecha en que su papá murió, porque es que él era Claro, muy por pequeño, supuesto. él tenía 3 años y eso a él lo detesta. El número en sí del día, él lo tiene como, tú sabes, cancelado. Y eso Claro, me resultó un poco triste eso se para mí, ¿no? llaman ciclos biológicos memorizados. ¿Qué quiere decir? Cada uno de nosotros vamos a guardar en nuestro inconsciente estas fechas particulares, en las cuales han creado un trauma. Eso queda Claro. guardado en el inconsciente. Inconscientemente, en esas fechas, que se llama síndrome del aniversario, repetimos quizás algún dolor, alguna angustia de aquel ancestro o de aquel familiar o de que papá o de mamá, en donde vivenció ese trauma. ¿Sí? Claro, comprendo. Por eso los árboles, por eso yo sé que me van a hacer un montón de preguntas, pero es muy particular, ¿entienden? Porque hay que analizar allí todo el sistema, todo lo que ha Claro. sucedido.
Pero una de las formas de reparar, si no se ha hecho el duelo, porque puede ser que eso se haya reparado, se haya aceptado, ¿no es cierto? Y haya quedado, está listo, esa información se adquirió en el sistema, vamos hacia adelante. Pero si quedamos en un duelo, eso va pasando, esa angustia, ese dolor, esa vivencia, ese trauma, va pasando inconscientemente, ¿sí? De generación en generación, y hoy quizás lo estamos vivenciando sin darnos cuenta. Una de las formas de reparar justamente es nuestro trabajo, ¿sí? Nuestra profesión. Claro. Gracias por la Gracias. pregunta. Gracias a ti. No, de nada. ¿Alguien más dentro de lo que pueda contestar? ¿Alguna consulta? Yo aquí les voy a Gladys, compartir. buenos días. Hola, buenos días. ¿Sabrá dónde estamos? Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Disculpa que te interrumpí. Gabriela. No, espera. Gabriela, sí, Gabriela. Sí. Buen día. Yo Sí, te quería consultar si hay alguna contraindicación para que alguien no pueda constelar. Sí, claro que lo hay. Cuando hay problemas psiquiátricos graves o problemas psiquiátricos dentro de ese árbol familiar, por supuesto que no se puede constelar. Desde ya que no se puede constelar. Por eso, antes de una constelación, yo lo que hago es mando un audio y mando todo un cuestionario en el cual necesito la información de la persona. Y aparte de todo, hay una forma en la cual, a través del árbol, una configuración especial, nosotros podemos observar si en esa familia hubo problemas psiquiátricos importantes, en la cual no es conveniente que la persona constele. Directamente se le dice a la persona que no puede constelar, que es conveniente que haga un tratamiento psicológico con un profesional adecuado. Siempre, por supuesto que sí. Por supuesto que eso es algo muy importante antes de una constelación, ¿no? Y si la persona tiene, ¿cómo le puedo decir? Si la persona quiere constelar porque su profesional, su psicólogo le dice, bueno, sí, constelá, porque yo constelo, porque los psicólogos son los que comenzaron con las constelaciones en realidad, es conveniente que esté allí la psicóloga para acompañar ese proceso, ese movimiento que es muy fuerte. Porque nos pasa, por ejemplo, ayer tuve una práctica solo transgeneracional, ¿no es cierto?, dentro de un grupo, y los movimientos que se hacen es muy importante. O sea, cuando el inconsciente familiar se abre, la información comienza a surgir. Y para la persona, o sea, los que estamos, o sea, dentro de un curso estamos viendo que la persona está hablando, estamos haciendo este árbol, esta configuración, pero, pucha, o sea, muy valiente la persona estar ahí haciendo esto, porque el movimiento que nosotros hacemos dentro de nuestro sistema familiar y la información que empezamos a recabar es muy fuerte para la persona. Y no todos estamos capacitados para adquirir ese conocimiento, para poder ver y aceptar lo que estamos vivenciando, ¿no es cierto? Pero acuérdense que nuestro inconsciente, yo siempre lo digo, es como una cebollita, vamos sacando capas, ¿no es cierto? No es lo mismo que yo haga un árbol hoy a que lo haya hecho hace 10 años atrás. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo distinto conocimiento. Tampoco, o sea, es conveniente constelar la constelación una vez, o sea, no se constela todos los días. Porque es mucha la información. Una vez que adquirimos esa información, lo que tenemos que hacer es integrarla, aceptarla y pasar a la acción, si no, no sirve. Entonces, para integrar esa información a través del amor, a través de la conciencia y la aceptación, lleva un tiempo en el cual el terapeuta tiene que estar acompañando a esa persona en su proceso, pero es un trabajo ya muy personal de cada uno. Por eso no todos pueden constelar. No es conveniente que lo hagan. Bien. No, de nada. Gracias a vos, Gabriela, por participar. Bueno, una última pregunta. Yo voy a poner para dejarle la información, si puedo, aquí en este momento.
si puedo compartirlo. A ver, porque vieron que yo tenía preparado todo esto, pero bueno, se me dio por hacer este encuentro de una forma distinta a la que yo siempre hago. Vieron que a mí me gusta dar cursos y poner imágenes y demás. Entonces, para cerrar a nivel personal, como dice aquí, ¿sí? Lo que nos va a dar es un autoconocimiento general que nos va a ayudar a crecer, a liberar, a transformarnos, para poder observar quiénes somos, qué lugar ocupamos dentro de nuestro sistema familiar, ¿sí? Y hacer consciente esta información y utilizarla para crecer, no para quedarnos en el dolor, ¿sí? También en la terapia, para descubrir al otro y acompañarlo en su proceso de transformación, para poder saber y descubrir mandatos, programas y lealtades, ¿sí? Y también observar los propios recursos que la persona trae, perdón, salta, se ve que somos muchos y no están dando bien Zoom. Entonces, para observar esos recursos, porque la persona lo que va a hacer es poder reconocer los propios recursos, ¿sí? O sea, no nos quedamos con lo negativo de esa repetición de ese ancestro, sino poder comprender que todos estamos al servicio de ese alma familiar, y que cada uno ocupa su lugar, y hay que honrarlo y es maravilloso, más allá del dolor o que nos ha traído, sino siempre mirando en el hoy y comprendiendo lo que estamos viviendo. Entonces, estas son herramientas que nos llevan a la autoterapia, a poder comprender la infancia, a poder comprender nuestras relaciones, a hacer los duelos, a comprender las enfermedades, porque vemos también las enfermedades. Yo lo que hago es, como doy biodecodificación, también ayudo un poquitito dentro del árbol a que aprendan, ¿no es cierto? Se constelan, por supuesto, las enfermedades, pero también desde la decodificación biológica, cuál es su significado. A descubrir las adicciones, justamente como dije, por qué reparamos a través de las profesiones, a comprender las secuencias y sucesos de nuestras implicaciones, que son nuestros vínculos, a mejorar la economía, a cambiar también un conocimiento, a proyectarlo de otra manera. Se enseña a trabajar por supuesto, con los vincores, plantillas, rituales, visualizaciones, meditaciones. Bueno, que hasta que los muñecos son solo una herramienta. Paso las diapositivas, pero todo esto yo ya lo dije. Aquí está cómo se trabaja a través de las plantillas, a través de las emociones, distintos tipos de emociones. Entonces, para cerrar, es una técnica que nos facilita justamente indagar sistémicamente aspectos del cliente, teniendo siempre en cuenta que el terapeuta también puede permitir buscar e intervenir con distintas alternativas, ¿sí? En el proceso de evocación y resonancia comentando previamente. Por último, y quizás lo más importante, permite ejemplificar los órdenes de la ayuda, resolviendo visualmente las posibles dificultades, del terapeuta a la hora también de posicionarse ante el caso de un cliente. O sea, prepararse adecuadamente. Perdón, pero está funcionando bastante mal aquí. Eso. Me queda, no sé por qué me queda. Ahí va. Ahí está. Bueno, entonces, por último, aguárdenme porque no me pasan las diapositivas. Ahí vamos. Ahora sí. Bueno, la formación, la nueva formación, porque vengo yo enseñando hace 2 años, que va a ser intensiva de verano, es la primera vez que la doy, porque me la han pedido, a las 11 de la mañana, es semanal, no es mensual como la venía dando. La mensual comienza, que voy a hacer una formación totalmente nueva en abril, comienza el miércoles 15 del 12, y
Regresiones también comienza el 15 del 12, pero a las 7 de la tarde. Así que aquí les dejo el teléfono de Florencia para que se pongan en contacto, como siempre, con Florencia y Juliana, ¿sí? Que las van a atender con todo gusto para cualquier duda que tengan, para que reciban el programa, para que les digan los costos y demás. Así que bueno, ahora les doy desde ya las gracias a todos. Vamos a dejar de compartir, así los puedo ver. Siempre acompañándome. La verdad yo dije, bueno, a las 11 de la mañana, pobre, no va a estar nadie. Me dijeron, no lo pongas a las 11. Al principio en el instituto, como siempre, pero bueno, siempre acompañándome, así que saben que les recontra agradezco que siempre estén aquí acompañándome, sea la hora que sea, el tiempo que sea, siempre están ahí apoyándome durante tantos años, así que yo, como siempre, súper agradecida de que estén aquí. Y bueno, cualquier cosita, particularmente allí estoy para contestar todas las dudas que tengan, ¿sí? Les mando un abrazo y nuevamente gracias por